Bueno, dado la pregunta que nos hicimos antes, ¿existe un mecanismo de división celular que genera células diferentes a las células originales? Sí. La respuesta es la meiosis y se cree que surgió luego de la evolución de la mitosis. En realidad, la meiosis se trata de dos divisiones celulares seguidas entre medio de las cuales no hay duplicación de la información genética. Así que se podría considerar como dos mitosis aceleradas, apuradas, y en el medio no hay división del material genético, así que la consecuencia de esto es que se produzca una división reduccional, en donde el material genético que obtenemos después es la mitad. Para eso vamos a pensar antes en un concepto que es el concepto de haploide o diploide. Tenemos que, si se tiene una copia de cada cromosoma con diferente información genética, esas células son haploides. Y haploides son la mayoría, los estadios haploides son la mayor parte de la vida de los organismos unicelulares, como por ejemplo los protistas. Es el estado en que se encuentran las gametas, es el estado en que se encuentran algunas plantas, como los musgos, como los gametofitos de los helechos, ¿sí? Como también los hongos, ¿sí? Como muchas algas. Y el estado diploide es el que se encuentra la mayor parte de la vida de muchos organismos, toda la vida de los animales y las plantas superiores, ¿sí? Las plantas más complejas, digamos, las que tienen nivel de órganos. Entonces, ¿dónde ocurre la meiosis? En los organismos multicelulares, solamente dentro de células, dentro de órganos especializados que forman células que van a sufrir meiosis. Y esto es dentro de las gónadas, ¿sí? Y las células resultantes de la meiosis se van a llamar gametas. Las células haploides, productos de una meiosis, van a ser 4 células. Vamos a ver por qué ocurre esto. Cada célula hija va a recibir un cromosoma del par de homólogos, o sea que considerando todas estas características de la meiosis solo puede ocurrir en células diploides, ¿sí? Las dos divisiones celulares sucesivas se denominan meiosis 1 y meiosis 2 y van a pasar por las etapas llamadas igual que la mitosis, o sea que esto nos facilita la comprensión de las etapas, porque son etapas además semejantes que se visualizan de manera semejante. Por ejemplo, tenemos en la profase que hay una condensación de la cromatina, un alineamiento de los cromosomas, encuentro de las cromatinas hermanas, esto es todo similar a lo que ocurre en la mitosis, como la ruptura de la membrana celular, la unión de túbulos a los cromosomas, pero acá tenemos algo especial que ya ocurre en la meiosis, que es formación de quiasmas, ¿sí? Acá no solamente se encuentran las cromátidas hermanas, sino que se van a encontrar con su homólogo, su cromosoma homólogo, proveniente tenemos uno proveniente del padre y otro proveniente de la madre de los organismos que originaron esas células, ¿sí? Entonces, acá están representadas en dos colores, en rojo y azul. Entonces, los cromosomas homólogos se unen con sus, o sea, además de estar unidos con sus cromátidas hermanas, se unen, se enfrentan los cromosomas homólogos. Entonces, en la meiosis 1, en la profase 1, tenemos las etapas que mencionamos, más la formación de quiasmas y la formación de entrecruzamientos o crossing over, que es lo que ocurre al enfrentarse esas cromátidas hermanas. Se están intercambiando partecitas de sus brazos
cromosómicos, ¿sí? Acá tenemos las dos cromátidas hermanas, ¿sí? Las dos del mismo color, y el cromosoma homólogo de otro color. Y esto proviene de uno y otro de cada padre. Entonces, eso también tiene nombres: leptoteno, cigoteno, cuando se están encontrando, paquiteno, cuando se enfrentan la parte de los brazos que se van a intercambiar. Esto es por azar, ¿sí? Ocurre una y otra vez y puede ocurrir diferente, así que es totalmente por azar. En el diploteno se están separando y ya las partes van a quedar en la diacinesis, en la separación de los homólogos, ya con los bracitos intercambiados. Se ocurre, ¿no? Porque hay una probabilidad de que ocurra esto de acuerdo a la forma, el largo del cromosoma. Acá tenemos la imagen de los cromosomas homólogos de los mismos colores de arriba, pero cuando intercambiaron durante el quiasma parte de uno de los bracitos. Entonces tenemos como resultado cromátidas recombinadas. En la metafase de la meiosis 1 vamos a tener que es similar a la mitosis, porque se van a enfrentar estos cromosomas, se van a ordenar en una placa metafásica que en este caso de la meiosis, a diferencia de la mitosis, es doble, ¿sí? Porque están unidas las cromátidas hermanas, ¿sí? Si fuera mitosis, acá veríamos dos cromátidas. Acá estamos viendo una tétrade, ¿sí? Estamos viendo 4 estructuras que van a ser las cromátidas hermanas más su homólogo. Lo que es similar es que, bueno, se forman en el plano ecuatorial. Después tenemos la separación de este plano ecuatorial y la migración hacia los polos por medio de microtúbulos. Así que eso es similar, pero se ven todavía las tétrades. Acá podemos decir que luego, en la telofase, pueden o no formarse las membranas nucleares. A veces ocurre tan rápido que no se llegan a formar. A veces, si ocurre lentamente, sí se forma y se vuelve a desarmar en la meiosis 2. Pero lo importante acá es que al final de esta telofase se divide otra vez sin haberse duplicado la información genética, ¿sí? No hay interfaz. Entonces, pasa directo, o sea, en tiempo no, puede ser en mayor o menor tiempo, pero pasa sin duplicarse de la telofase de la meiosis 1 a la profase de la meiosis 2, o podemos decir directamente profase 2, en donde reaparece el uso, se unen los cromosomas, otra vez migran hacia la zona ecuatorial en la metafase 2, después se separan y acá ya vamos a ver que están en cromátidas, ¿no? No vamos a ver la tétrade de nuevo. Se separan de nuevo las cromátidas hermanas y hay migración hacia los polos opuestos en la anafase, y en la telofase se vuelve a formar la membrana, ¿sí? Ahí está en colores como para que vemos de dónde vinieron los cromosomas originales, si vinieron del padre o de la madre, pero no lo vemos, obviamente, esto. O sea, son indistintos, tienen la misma coloración, ¿sí? Y si le ponemos un tinte, tenemos que ponerlo en el origen de este cigoto. Eso se puede experimentar en unicelulares, ¿no? Pero no en multicelular. Entonces terminamos, ¿sí?, con 4 células haploides en la telofase 2. ¿Sí? Acá tenemos que la probabilidad de recombinación de cromosomas es muy, muy alta, ¿sí? Tenemos que de 23 cromosomas en el estado haploide que tenemos los humanos, tenemos, fíjense, 8 millones y pico de combinaciones posibles, que es muchísimo, más los intercambios que pueden ocurrir en los bracitos. O sea que si aún no hubiera intercambio
en el crossing over, mediante quiasmas, aún así la recombinación sería muy, muy grande. ¿Qué quiere decir recombinación? Que nosotros nos pueden tocar cromosomas que provenían de nuestra abuela o nuestros abuelos. Desde tener, existe la probabilidad, ¿no? Aunque es extremadamente baja, de heredar todos los cromosomas de un mismo abuelo a heredar todos los cromosomas del otro abuelo. Entre medio tenemos todas las posibilidades existentes por azar, por migración al azar de cromatías, nada más. Estos son todos los estadios, como para que los veamos todos juntos. Estas son imágenes en microscopio, como para que vean que es algo parecido a la mitosis, pero si prestan atención, van a ver que en los primeros estadios de la meiosis 1 tenemos las tétradas. ¿Sí? Entonces obtenemos acá, al final, 4 células haploides. Esto imagínense que se puede ver solamente en cortes histológicos de gónadas, de organismos animales, ¿sí? De ovario testículo. Lo podemos ver en justamente algún estadio de unicelulares, ¿sí? También los podemos ver en flores, en el polen, en la formación del polen o en la formación de las células que van a dar lugar a la parte femenina. También lo podemos ver en algunas instancias dentro de los hongos, ¿sí? Pero es mucho más difícil que ver que en mitosis. Acá les dejo un cuadro para que lo miren tranqui, como para que comparen lo que ocurre en la mitosis de lo que ocurre en la meiosis. Pero recuerden que no son sucesos homólogos. La mitosis ocurrió en un principio de la evolución de los eucariotas y se cree que a lo largo del tiempo, cuando hubo organismos diploides, empezó a ocurrir meiosis. Y lo más curioso es que empezó a ocurrir fusión de 2 células haploides. Esto es, a lo largo de la evolución, ha ocurrido entre organismos unicelulares. Y como esos organismos tenían una recombinación genética mucho más elevada, o sea que juntaron mutaciones de 2 estirpes durante esa fusión, entonces es probable que mutaciones diferentes en un mismo organismo sean favorables. Entonces, ¿qué pasó? Evolucionan mucho más rápidamente por la mayor variabilidad que tienen los organismos que sufren meiosis. Así que esto seguramente fue favorecido en la evolución, entonces los organismos que se originaron después heredamos esta característica de tener meiosis en nuestras células, ¿sí? Pero posiblemente surgió en un antepasado eucariota unicelular. Bueno, eso condujo a lo que nosotros tenemos como animales, que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Y en los animales es relativamente sencillo, porque nosotros tenemos ciclos que van desde la mayor parte de nuestras vidas, o todas nuestras vidas más bien, todas nuestras vidas somos organismos multicelulares, diploides, y generamos en nuestras gónadas una célula, al menos, haploide, por la meiosis, o sea que una célula diploide se transforma en 4 células haploides, o sea, ocurrió una división reduccional, a veces, por ejemplo, en la formación de los ovocitos, 3 se pierde y una se mantiene con todo el citoplasma rico en nutrientes, y en los varones, por lo general, se aparecen a partir de una célula madre en la espermatogonia, aparecen 4 espermatozoides. Entonces, esas células, esos gametos haploides, se unen, se fusionan y otra vez se restaura el estado diploide en una nueva dotación cromosómica que genera un embrión, un feto y posteriormente un nuevo individuo que
adulto que otra vez se repite el ciclo, ¿cierto? También puede pasar al revés, que a lo largo de toda la vida sea un estado haploide y que el estado diploide sea solo circunstancial. Esto ocurre en muchos protistas, por ejemplo, este protista flagelado que puede tener vida libre en un lago, por ejemplo, y lleva la mayor parte de su vida haploide, puede dividirse mitóticamente también y generar nuevos individuos por mitosis. Y llegado a determinado momento, y muchas veces esto es cuando se está por secar el lago, en donde aumenta la salinidad del lago, cambia la temperatura o algún cambio en el ambiente que provoque que el organismo cambie de comportamiento, busque un similar y se fusione, y en esa fusión pierden los flagelos, forman un quiste, probablemente, a veces sí, a veces no. Esto ya va a depender de la especie, y en ese quiste diploide o cigoto diploide ocurra la meiosis y luego reaparezcan otra vez 4 individuos haploides que otra vez van a generar un nuevo ciclo. También existen los ciclos de vida de los hongos, que son haploides, que son diferentes porque generan hifas, y muchas veces esas hifas, esto también va a depender del tipo de hongo que estemos hablando, muchas veces esas hifas se fusionan y comparten 2 núcleos, pero que esos núcleos no se terminan de fusionar. Pueden generar una fructificación, por ejemplo. Lo más común es que formen estos progametangios que son positivo y negativo, que se atraen y forman un cigosporangio, o sea, un cigoto que restablezca el estado diploide y otra vez, bueno, sufra meiosis, y de la meiosis surjan las esporas que van a generar nuevos organismos, puede ser mediante esporas, y esas esporas van a generar nuevas hifas y el ciclo se repite. Bueno, pasamos de los hongos y terminamos hablando un poquito de los estadios, los ciclos de vida más complejos, que son los ciclos de vida de las plantas. Y las plantas tienen alternancia de generaciones o ciclo de vida haplodiplonte, en donde tenemos organismos que pueden ser de vida libre, que son haploides, y esto es el gametofito en helechos, en de imágenes de helechos, pero también puede ser de briófitas o de otros organismos que están en el reino plantas, pero que conforman las plantas a veces dichas inferiores, ¿sí? De mala manera, digamos, pero tienen su clasificación es bastante compleja, puede ser dentro del grupo de las briófitas. Entonces, los gametofitos son de vida libre, ¿sí? Y después tiene el esporófito también de vida libre, que en el caso de los helechos es más complejo que el gametofito. Entonces forman esporas y esas esporas vuelven a generar gametofitos. Y así van alternando generaciones haploides y diploides. En un momento ocurre la fusión de las gametas y la formación de un cigoto, y posteriormente va a ocurrir la meiosis y así se restaura otra vez el ciclo. En las gimnospermas y también en las angiospermas, así a grandes rasgos, tenemos que el gametofito vive dentro del estróbilo, del esporofito, el diploide, ¿sí? ¿Por qué decimos que es otro? Porque sufre división celular dentro de esas células haploides, ¿sí? Incluso el polen se trata de 2 células, ¿sí? 2 células que serían el gametofito masculino, que vuela hacia el cono femenino, donde está el gametofito femenino. O sea que en este caso también, bueno, la diferencia es que son las angiospermas que forman flores, forman frutos también, y
la diferencia sería con las plantas, los helechos, sería que el gametofito vendría a ser un parásito del esporofito, porque vive arriba del esporofito. Así que bueno, con eso terminamos con la meiosis.